de la semana pasada, a final de la semana, se viralizó que la primera dama y sus hijas habían, junto con unas 1000 personas, enviado un comunicado donde se solicitaba que el Código Penal no se aprobase tal y como está, porque había una involución de derechos en materia de derechos de la mujer. Y la mayoría de la gente de una vez pensó en el aborto. Y se ha dicho en muchas ocasiones que el aborto ha sido el que ha detenido la aprobación del Código Penal y nada más alejado de la verdad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que esta comunicación en específico se refiere a derechos de la mujer, los derechos de la mujer no se refieren solamente al aborto. Y además, tampoco es el único sector que se ha pronunciado en contra de un código que lo que debería de avergonzarnos es que tras 20 años rodando de aquí para allá y de allá para acá, faltando nada, que hubo que abrir una sesión extraordinaria, usted se encuentre con que Procuraduría se queja y mandó 150 más o menos observaciones. Que CONANI tiene años mandando observaciones. Que el Ministerio de la Mujer tiene años mandando observaciones. Y que estas no fueron escuchadas por el Senado o por la Cámara de Diputados. Digo por ambas porque muchas de estas observaciones tienen muchos años enviándose, no necesariamente por organizaciones feministas, sino por muchísimas organizaciones que tienen que ver con derechos de la niñez, incluso instituciones del mismo Estado, como el Ministerio de la Mujer o CONANI. Y sin embargo no fueron escuchadas, lo cual debiese ser vergonzoso para el Congreso, porque incluso hay casos de errores que incluso ellos mismos han admitido que son errores incluso ortográficos, pero que por una coma pueden cambiar todo el contexto. Pero volviendo al tema inicial, que es la comunicación enviada, donde está la primera dama y sus hijas, mucha gente lo criticó, pero la mayoría de la gente se le olvidó que la primera dama encabeza las mesas que tienen que ver con los temas de derechos de la mujer, con derechos de la familia y con derechos de la niñez. O sea, básicamente ella está haciendo su trabajo. Pero aunque ella no formara parte de estas mesas, ella es una ciudadana dominicana con cédula, y aunque no fuese dominicana, paga sus impuestos y tiene derecho a decir lo que piensa. Por eso nosotros vivimos en democracia. Pero la gente entiende que esto nada más se trata de aborto. No, señores, esto nada más no se trata de aborto. Y aunque yo pueda estar de acuerdo con las tres causales, que lo estoy, yo estoy consciente que hay un tema de derecho constitucional aquí, que posiblemente este tema fuese mejor dejarlo fuera, para que sea conocido por el Tribunal Constitucional, no sé, tal vez crear una ley alterna o alguna modificación constitucional, porque la Constitución establece la inviolabilidad de la vida del nacimiento a la muerte. Ojo, eso no significa que yo no esté de acuerdo con las tres causales. Porque yo estoy de acuerdo porque usted tiene, no hace nada, un ejemplo de una niña, una adolescente, pero que resulta que tiene la edad mental de una niña de 5 años, que es parapléjica, que tiene retraso, que no se mueve, que no se habla. Eso es un pedazo de carne, aunque se oiga despectivo. Y esa niña fue agredida y estaba embarazada. Y a esa niña, que tiene la edad mental de un niño de 5 años, que no tiene control de esfínteres, que está acostada en una cama, que no se puede mover sola, se le está obligando, porque creo que todavía no ha dado a luz, a mantener un embarazo. ¿Cómo usted le explica a un niño de 5 años eso? Porque real, efectivamente, en su cabeza, aunque ya no se puede expresar, ella tiene esa edad emocional. ¿Cómo usted somete físicamente a un cuerpo ya de por sí maltrecho a eso? Y como esa, aquí hay un viaje de niñas que están pasando por esa situación de 9 años. Yo me imagino que usted con una de 9 no se va a poner a decir que fue ella que se puso a provocar, como suelen decir cuando se trata de niñas y adolescentes embarazadas. Pero eso es otro tema. De entre las cosas que se encuentran que no están adecuadas en este código, tenemos la exclusión de responsabilidad penal por obediencia legítima. Ese es el artículo 13. En este nuevo código se establece que no hay responsabilidad penal cuando una persona actúa por orden de una autoridad legítima, salvo que la orden sea evidentemente ilícita. ¿Quién va a definir qué es una orden evidentemente ilícita? En un país donde el trujillismo está en las Fuerzas Armadas y en las fuerzas policiales, e incluso en la Procuraduría, en todo lo dominicano. Y que cuando el jefe te dice, sí, haga tal cosa, eso es sí, señor. De hecho, esa era parte de la defensa que estaban usando parte de los militares que participaron en el asesinato de los pastores, que fue una orden que le dio su jefe.
Y con eso consiguieron incluso que le bajaran un poco la pena. Entonces imagínese usted que usted le dé esa herramienta a las fuerzas del orden para que ellos puedan hacer y deshacer, escudándose en que fue una orden que le dieron, y que usted deje la interpretación de un juez si eso fue una orden de un carácter evidentemente ilícito. El otro es el lenguaje y enfoque limitado del feminicidio. Cuando usted nada más dice que es entre parejas, usted está dejando fuera una serie de aspectos como el acoso laboral, por ejemplo. Usted tiene una persona, un jefe suyo, que usted le dijo que no, le hace la vida un infierno allá adentro, y el tipo un día amanece aburrido porque usted definitivamente está obsesionado con usted no le hace caso y la mata. Eso no es un feminicidio, bajo eso. Y tal y como discutíamos en el debate al principio, el feminicidio, la palabra se utiliza para visibilizarlo. Porque cuando usted se pone a buscar las estadísticas de los años 80 y 70, usted no encuentra que hubiese matado mujeres. ¿Y usted cree que era que no existía? No, era que no se nombraban. Mataban un perro, no una mujer. Y como no se nombraban, las cifras pasaban desapercibidas. No es porque supuestamente no había redes sociales y uno no se enteraba, no. Lo que pasa era que no eran tipificados como feminicidio, o la prensa no lo establecía así porque sigue sin estar tipificado, y por lo tanto, al no nombrarse, no sabíamos que teníamos ese problema. Y si usted solamente me lo va a reducir a los casos donde es una pareja que lo mata, entonces van a bajar las estadísticas y usted va a creer que el problema se resolvió. Y nada más alejado de la realidad. Este código no tiene una perspectiva de género integral, que debiera de ser transversal. ¿Por qué? Porque definitivamente República Dominicana tiene un problema de machismo integral. Lo otro es la desigualdad en la tipificación del aborto con respecto a otros delitos. Mucho se ha hablado, sobre todo cuando estábamos hablando del tema que se viralizó, de la agresión sexual en menores, de la proporcionalidad de la pena. Cuando usted a una mujer posiblemente desesperada le pone una pena igual que alguno de los tipos de homicidio más laxos, vamos a decir, no hay proporcionalidad de la pena porque las razones son totalmente distintas. Entonces se está penalizando con mayor severidad la interrupción del embarazo que una golpiza o que incluso una agresión sexual. Y usted le está dando entonces una jerarquía legal que devalúa la vida y los derechos de las mujeres. Otra de las cosas que está allí y que no está incluido es que persiste el problema de la revictimización, especialmente en casos donde la víctima no puede demostrar como se quisiera, en un caso de agresión sexual o de violación sexual, por ejemplo, que hubo penetración o que hubo violencia. Porque nuestros legisladores entienden que de la única forma que usted puede violar a una mujer es si la muele a golpes. Si está drogada, si está borracha, si sencillamente no reacciona porque te tiene miedo y está bajo amenaza. Si es bajo amenaza y yo tengo miedo de que tú me mates, ¿cómo rayo yo lo voy a demostrar si yo no tengo golpe? O no tengo evidencias físicas de violencia visibles. También tenemos la falta de tipificación del acoso callejero, y ahí yo quiero que nuestro director nos presente unas estadísticas. En República Dominicana se han hecho varios estudios con respecto a esto. Y usted dirá que el acoso callejero no es nada, pues fíjese que sí es algo. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña yo no quería ir a la Duarte con mi mamá, porque una niña de 10 años, yo recuerdo cuando los tigres me decían, cuando yo me ponía pantalones, sácale cédula. Y si usted entiende que es un relajo, pues no es un relajo. El que usted se esté refiriendo a otra persona sobre su cuerpo en esos términos, sobre todo si son niños y menores de edad, eso es acoso y eso es violencia. Pero aquí en los estudios que se han hecho, se establece que por ejemplo, ese estudio se hizo en la zona colonial, el 61.9% de las mujeres que estaban transitando por la zona colonial sufrieron de acoso. Pero ¿qué pasa? Que las mujeres que no denuncian el acoso son la mayoría, más del 90%. Y la población que pide la penalización de esto también es de un 90 y pico %. Y las mujeres que cambian de ruta por miedo, ahí lo establece, son de un 74%. Mi hermana un día iba para la casa y un tipo le dio una nalgada, porque el acoso de boca termina volviéndose físico. ¿A usted nunca le ha dado miedo pasar cuando usted ve dos filas, un grupo de hombres, y usted tiene que pasar por esa serie y los tipos empiezan a pitarte y a vocearte cosas de manera lasciva? Que usted entonces cruza la calle. Porque en mi país, donde yo pago cédula,
Digo que pago cédula en el sentido de que pago impuestos, y aunque no lo pagase. En mi país, yo tengo que estar cruzando de calle por miedo a que un grupo de hombres me agreda verbalmente. Y eso no está tipificado en el código, a pesar de todos los estudios que se han hecho. Y a pesar de que en muchas otras partes del mundo eso está penado. Y eso no es un piropo. El que me digan que le saque cédula, o si se me explotaron la bolsa de aire, eso no es un piropo. Otra de las cosas que está fuera de este código y que deja bastante en el aire es el tema del acoso laboral. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso del de la Cámara de Cuentas, que estuvo sometido por dos empleadas, y el caso se diluyó, porque aquí hay como cierta nebulosa con el tema del acoso laboral, y eso se quedó fuera nueva vez. Hay una ausencia total de los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. Se deja al margen el acceso a educación integral, los métodos anticonceptivos, atención digna, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso mantiene el estigma y la desprotección institucional frente a los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Giovanni hablaba ahorita de que nuestros legisladores no saben de derecho comparado. Yo diría que ellos ni siquiera se estudiaron las leyes ya existentes y los acuerdos internacionales de los que República Dominicana es signatario. Porque cuando usted se hace signatario de un acuerdo internacional, esos acuerdos tienen fuerza de ley en República Dominicana, al mismo nivel de la Constitución. Y ahí hay artículos que chocan con la Constitución de República Dominicana, pero también con diversos tratados internacionales. Y no lo digo yo, lo dice el Comité de Derechos Humanos de la ONU, lo dice el Centro de Estudios de Género del INTEC, lo dice el equivalente a ese centro en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y lo dicen también algunas de las instituciones del Estado que trabajan con los derechos de niñas, adolescentes y derechos de la mujer. Entonces, cuando usted ve todo eso, resulta que la discusión no es solamente sobre aborto, como se quiere, aprovechando el tema de la polarización que hay en República Dominicana con respecto al tema del aborto. Nosotros tenemos que entender que las leyes dominicanas no tienen que ver con la religiosidad, que las leyes deben de ser laicas porque están supuestas a defender los derechos de todos, usted es religioso o no sea religioso. Y yo creo que nuestros congresistas están permitiendo que sus sesgos de género influyan en esto. Esto no significa que las mujeres son mejores que los hombres. Lo que significa es que tras tantos años de desconocer ciertos derechos, en un país donde las cifras de agresiones y de violaciones sexuales y de incesto, que por cierto, se me quedaba, aquí se establece que estos crímenes perimen en un país donde las citas las estadísticas de incesto, y por ahí está las estadísticas, son altísimas. Vamos a ver si el director la pone ya para terminar. Usted me va a decir que esos crímenes van a perimir. Como si el daño, mírenlo aquí, las del año pasado, en los casos de violaciones sexuales fueron 445. Pero sentencias, señores, solamente hubo 65. Y de agresiones sexuales hubo 682. Y las sentencias judiciales fueron 61. Y en el caso de incesto, eso es cuando hay una agresión o violencia sexual a un hijo, a madre, hermano, primo, etcétera, fueron 186 y solamente hubo sentencias judiciales en un 11%. Pero el 79.3% de las mujeres en República Dominicana reconocen la existencia de incesto en sus vidas. El 79%. Y usted me dice que eso va a perimir. Porque usted cuando tenía 10 años tuvo demasiado miedo y no lo denunció. Entonces nuestros legisladores entienden que si pasaron 10, 15, 20 años y eso se tiene que quedar así. Como que posiblemente ese que agredió a su hermana o a su hija no siguió haciendo eso o no lo va a seguir haciendo. Eso no es un desconocimiento o un irrespeto a los derechos de esas víctimas, de esas niñas, de esas mujeres, de esas adolescentes. Entonces, si bien es cierto que República Dominicana necesita un código para ayer, no menos cierto es que no es culpa de las mujeres que ustedes no le hayan prestado atención a estos temas en los últimos 20 años que ustedes han estado trabajando eso. O se han hecho los tontos o los pendejos y lo han dejado así. Que me parece que posiblemente sea para eso. Lo dejan así para que las mujeres se rieguen, para que los sectores afectados se rieguen
y entonces la culpa fue de las mujeres que no quisieron que se aprobara el código. Eso es una sinvergüencería del Congreso. Porque esas cifras están ahí. Y antes tú tenías que leerte el compendio entero de las cifras de la Procuraduría. Tú ahora se lo pides a Grok o a ChatGPT, te dice todas las cifras condensadas. No tiene ni siquiera que tomarte el trabajo de leerte 200 páginas. Y nuestros congresistas ni eso pueden hacer, así no. La primera dama tiene todo el derecho de quejarse de esto, sus hijas también, y Joyce y José Ariel o los hombres que se quieran también sumar. No es posible que nuestros derechos se queden en el aire de que para ver si después se pueden resolver. Después que ese código se apruebe, difícilmente tenga modificaciones en el corto plazo, a menos que esos artículos que son constitucionales terminen en el Tribunal Constitucional y empiecen como con la ley de régimen electoral y lo picoten en el Tribunal Constitucional, porque nuestros congresistas no son capaces de masticar y caminar al mismo tiempo. Despertar.